Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí, mi tema de hoy es platiquemos un poco de la ascensión. Es- en este video te voy a hablar de diferentes cosas, de cómo inició todo, en lo que son los planos que no tienen materia y poco a poco cómo nosotros nos parecemos a lo que hay en el cosmos, cómo nació la materia y muchas cosas más que espero sean de tu interés. Yo antes creía que no importaba si le daban me gusta o compartían el video. Yo sentía que eso era por la conciencia de cada quien que ve los canales, pero ya entiendo ahora que pedir que le pongan me gusta es un algoritmo que le llega a más personas toda esta, pues estas pláticas para pues un despertar más rápido. Entonces le va llegando esta información a las personas. Entonces pues ahora sí que uno puede cambiar lo que estaba pensando y pues sí, si te gustan mis temas, si te gusta mi canal, si te gusta lo que yo doy, pues en Amor y Luz, pues te pido le pongas me gusta o compartas. Son tiempos muy importantes, ya estamos dentro de los fotones de adición y estamos en la época de Acuario y pues todo depende de nosotros si nos elevamos en frecuencias de amor y luz para que todo cambie más rápidamente. Entonces, pues sí es conveniente para todos aquellos que estamos trabajando en frecuencias de luz y amor, pues que se active el humano, que es lo único que falta para elevar las frecuencias planetarias. Entonces, te voy a hablar de lo que es, platiquemos de la ascensión. Para entender nuestro presente, debemos entender nuestro pasado y siempre ha sido así. Y entonces aquí te voy a platicar todo desde una forma general a lo particular. En el campo de lo general, el inicio todo empezó por un principio único, que es el origen. El origen es el núcleo que dio vida y siendo el creador, la mente humana quiere respuestas, pero primeramente nosotros no podemos tener respuestas a todas nuestras inquietudes y a todo lo que pasa si no entendemos nuestros orígenes. Y es más fácil entender nuestros orígenes para entender nuestro presente. Nuestro pasado viene siendo desde que se creó todo, desde que el creador empezó a desarrollar sus ideas, sus pensamientos para pues crear una infinidad de mundos en donde sus seres, pensamientos iban a pues a experimentar diversas cosas dependiendo en la dimensión, frecuencia en donde se encuentra. El creador, como te comentaba, empezó a formar cosas, pero no físicas, o sea, todo lo que empezó a crear era no físico, pero creó el color, la vibración, el ritmo, la estructura, todo aquello que es invisible a nosotros, o sea, todavía aquí nosotros no existimos y está creando todo lo no físico. Primeramente creó todo aquello que no es lo no físico y poco a poco ese es el inicio de todo lo que es el creador. De tanto crear, empezó a crear, o sea, fue tanto su creación que de repente fue una explosión que dando todo lo creado en diferentes dimensiones o frecuencias, en diferentes lugares. Y eso es como se fue creando pues todo lo que existe. Primeramente, como eres luz y amor, pues todo, hubo en esa explosión cosas que quedaron cerca y unas más lejanas a su frecuencia de luz y amor o él como creador. Entonces hubo cosas que se esparcieron más lejos y otras más cerca, igual que cuando haces, por ejemplo, si tienes una olla express y explota, sale volando todo lo que había en la olla express. Igual así, conforme el creador fue creando cosas, pues en el momento que hay una explosión, como le dicen Big Bang, pues todo se fue a diferentes lugares, ¿no?
sin embargo, todo lo que existe, todo, al ser el creador, poner sus pensamientos en todo eso, pues la esencia de lo que existe está en todo lo creado. Dentro de todo esto, pues tenía que haber un orden, ¿no? Y él, al principio, cuando empezó a crear, creó varios seres a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Imagen y semejanza, acuérdate que no tiene forma física, sino en cuanto a sus vibraciones, en cuanto a su esencia, él creó varios seres a su imagen y semejanza, en donde les pidió que pues, a toda esa explosión que había ocurrido y que pues ya se había creado algo en el universo, pues le pusieran un orden. Entonces es como así se crearon estos seres y empezaron a ponerle orden a todo lo que pues este creador había realizado. Estos seres creadores pues son los que se les llaman como el ser uno, ¿no? Y cada uno de estos seres viene siendo un universo. Y o sea, nosotros no solo tenemos un universo en donde vivimos, tenemos multiuniversos. Y nosotros ahorita, yo voy a hablar solo del universo que nos corresponde a nosotros, para nosotros entender en dónde estamos ubicados. Acuérdate que todo lo que estoy explicando al principio es algo invisible, es algo no físico, pero que entonces al poner orden, estos seres empiezan a poner orden, entonces empiezan pues a poner como las dimensiones y las frecuencias en relación a lo que existe. Y entonces van creando como dependiendo la frecuencia y la vibración de cada cosa en su lugar. Además ellos, al tener la esencia del creador, el creador va creando por medio de sus pensamientos. Entonces, pero él al crear estos seres que son pensamientos, son seres pensamiento, tienen la facultad de crear. Entonces, estos seres también, aparte que ponen orden a todo lo que hizo el creador, ellos mismos van creando, por las facultades que tienen, sus universos. Entonces es como se van creando los universos. Entonces todo se crea, como te dije, por medio de frecuencias, por medio de armonía, por medio de lo mental, por medio del amor. Y aquí es como conocemos, o sea, lo mental aquí es muy diferente a lo que el hombre pues considera mental y quiere manipular. Es muy, muy diferente. Conforme te vaya platicando vas a entender la importancia de lo que es lo mental. Y lo mental está dentro de las leyes espirituales. Porque así como se fue creando todo en el universo, se fueron creando leyes espirituales que iban a gobernar pues los universos. Estas leyes se encuentran en todos lados. Las leyes te las voy a mencionar, pero luego te voy a ir explicando qué son las leyes espirituales. Se encuentran 7 leyes espirituales, que es el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto, que nosotros lo conocemos como karma, y la generación. Estas son las 7 leyes que están como rigiendo todos los universos o este universo. Entonces, este ser que va creando por medio de los pensamientos, pues va organizando y analizando y clasificando todo lo que existe en su cosmos. Y le va poniendo todo tan exacto que, por ejemplo, va poniendo planetas en ciertas órbitas, va poniendo constelaciones, va poniendo soles. Todo es perfectamente, todo tiene un lugar. O sea, lo más ordenado que existe es el universo. O sea, tú te puedes fijar en las constelaciones, son exactas, las órbitas de los planetas son exactas, todo es muy, muy, muy exacto dentro del cosmos. Entonces nosotros venimos de un lugar así.
aunque estamos más lejos, o sea, más lejos de las vibraciones altas, de lo que son soles, nos encontramos nosotros. Entonces, así, por ejemplo, este ser va creando varios pensamientos. Todo se va haciendo primero en lo invisible. Entonces se van creando varios pensamientos y se crearon, entonces, en pensamientos se crean cristales, colores, pero pensamientos, vibraciones, frecuencias y se realiza un ritmo de todo lo que existe. Y todo esto que existe se denomina vida, pero esa frecuencia de vida es la frecuencia del creador, o sea, todo lo que tiene vida quiere decir que tiene las frecuencias del creador. Hasta nosotros, por ejemplo, en lo material, existe vida en las piedras, en los montes, en las dimensiones, en el ser humano. Todo existe con vida, que es la frecuencia del creador. Entonces, después de todo esto, que es inteligible, creó la vibración que existe y existe, es una vibración en todos los universos. Dentro de este universo, al momento de quedar expandido, subieron ciertos pensamientos que quedaron más lejos. Y por quedar más lejos, pues no les irradia tanto la luz del creador. Entonces sus frecuencias son más bajas. Entonces, estos pensamientos que están creando también cosas, hubo pensamientos que ellos desecharon porque creyeron que no eran importantes y desecharon pensamientos sin darle la mayor importancia, pero todo pensamiento, como la fuente del pensamiento es la fuente del creador, no se dieron cuenta que esos pensamientos tenían vida propia, pues al tener las frecuencias del creador, pues estaban teniendo, o sea, iba a haber, ahí hay vida, hay una frecuencia que va a existir dentro de esos pensamientos que no se le dio la debida, pues la importancia. Entonces ahí quedaron esos pensamientos. Mientras tanto, el ser uno, pensamiento, sigue creando. Y sigue creando diversas frecuencias. Y entonces, como todo pensamiento, y la ley que te comenté de causa y efecto, ese pensamiento, pues, aunque no se le otorgó el interés necesario, pues tiene una causa y efecto que se va a manifestar. Entonces, pero todo sigue siendo inteligible. Se comenzaron a dar entonces las formas, por ejemplo, se empezaron a unir los pensamientos que estaban más alejados porque pues querían existir aquellos pensamientos que no se les dio la atención precisa, pero se empezaron a unir para hacer como una creación. O sea, muchas cosas que nosotros pensamos que todo se hizo, a veces te dicen que en un laboratorio, en lo no físico, los laboratorios son pensamientos unidos para crear algo. Ese es un laboratorio donde existe algo. Y en los laboratorios de lo no físico se crea también lo físico. Entonces, siendo estos pensamientos un desecho y creando vida, pues crean un núcleo. Y así es como se va formando la primera, segunda y tercera dimensión, que es lo que queda más lejos del centro de lo que viene siendo el creador. En este instante se empieza a crear, o sea, de lo más denso se empieza a crear como lo denso y lo sutil. Se empieza a crear lo claro y lo oscuro, que es lo que está lejos. Se empieza a crear pues la dualidad, se empiezan a crear otras frecuencias
que no vienen siendo tan armónicas como las del primer creador. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de lo que han hecho, pues quieren ir hacia sus creaciones, que son como de su misma frecuencia. Todos, o sea, todos somos hermanos en lo que viene siendo el pensamiento, en las frecuencias, en que toda nuestra esencia viene del creador. Entonces, en ese instante nosotros somos uno. Entonces, ellos van y quieren como rescatar los pensamientos que no les dieron importancia, pero se dan cuenta que pues ellos ya se empezaron como a unir, empezaron a crear otra realidad, y viene siendo que el resultado son frecuencias diferentes a lo que ellos esperaban. Y en ese instante se dan cuenta que hicieron como, ¿cómo le dicen? Como un universo paralelo de diferentes frecuencias. Pero al quererlos rescatar no pueden, y entonces se dan cuenta que tienen que hacer algo para ayudar a esos pensamientos, pero ya están en la forma física, pues ya se da a conocer la primera dimensión, que viene siendo los cristales y las piedras, y las montañas. La segunda dimensión viene siendo los vegetales y los animales. Y la tercera dimensión se crea el hombre. Entonces, al existir ya el universo paralelo, estos seres, pensamientos de frecuencias altas, que tienen pura luz y amor, pues quieren como venir a ayudar a los de frecuencias más bajas. Y entonces se dan cuenta que no pueden ayudarlos porque se contaminarían. Entonces empiezan ellos como a realizar ciertas actividades, y estos seres pensamiento dicen, ¿cómo podemos ayudar a los seres que se encuentran en tercera dimensión? Y entonces es cuando se empieza a crear la glándula pineal. Entonces la glándula pineal se colocó en el cerebro del ser humano. Entonces, estando en el cerebro del ser humano y siendo los pensamientos son las frecuencias más elevadas, no tienen físico, los físicos son en frecuencias más bajas. Entonces dicen, vamos a ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en la dimensión de tercera dimensión, que es física, y le vamos a mandar pensamientos que son cristales, pensamientos cristales, por medio de la glándula pineal que ellos crearon. Ellos crearon aquí la glándula pineal. Entonces, por medio de ellos, vamos a colocarle pensamientos de altas frecuencias, que es pensamientos cristales. Pero los pensamientos cristales son los que se hicieron desde el inicio. Ves que todo venimos de lo invisible. Cuando se separa, entonces es cuando se empieza a separar lo positivo y lo negativo. Y es cuando se creó el universo paralelo. Muchas veces el ser humano, que se encuentra tan lejos de las frecuencias del inicio, el ser humano tiende a sentirse en soledad, y a veces no entiende de dónde viene su soledad. La soledad del ser humano viene de que dentro de él existen las frecuencias de amor y luz, y al estar tan alejados de la frecuencia del amor, empiezan a sentir soledad. Hay gente que cree que la soledad viene porque su pareja no la quiere, o sus papás no los quieren, o algo le pasó en la vida que se siente en soledad. Pero la soledad viene de que no estamos conectados a las frecuencias superiores de amor y luz. También se creó el cerebro y se le puso o sea, si ves, el cerebro tiene pues el sistema óseo que protege la glándula pineal y protege todo. Y entonces, ¿por qué tiene nuestro cerebro un cuerpo calloso?
porque dividieron, así como todo existe y tiene un orden en el universo, nuestro cerebro tiene 9 zonas, 5 del lado izquierdo y tiene 4 del lado derecho y están divididos por un cuerpo calloso. ¿Por qué es esto? Para que las frecuencias del lado izquierdo, que son más bajas frecuencias que las del lado derecho, no contaminen unas a otras. Más sin embargo, en cada dimensión existen octavas. Entonces tú cuando vienes a la tercera dimensión, entras en las primeras octavas de frecuencia que están en el cerebro y tú tienes que tener la capacidad de ir subiendo las frecuencias para poder llegar de las 5 frecuencias que hay aquí, pasar a las 4 que hay aquí. Esas son las octavas. Por ejemplo, aquí tenía lo que son los hemisferios. Por ejemplo, dentro del humano y de los hemisferios derecho e izquierdo, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos las frecuencias de preservación de la especie, lo sexual primario. Tenemos lo que viene en la ética, la religión, la moralidad, todo lo que vienen siendo las leyes, la convivencia, la creatividad, lo ecológico, todo viene aquí del lado izquierdo. Cuando tú logras subir tus frecuencias, que es la octava, y te logras conectar con frecuencias de este lado, aquí entonces ya te elevas a como frecuencias más cósmicas. Cuando tú pasas de aquí, que es lo de la soledad, cuando pasas aquí entiendes que tú no estás solo y ya tienes conexión con tu energía espiritual, ya te das cuenta de quién eres. Y entonces aquí empiezas a tener, cuando pasas de un lado a otro, el conocimiento universal, tu conocimiento individual y colectivo, empiezas a conocer el amor, empiezas a realizar trabajos colectivos, la espiritualidad se eleva y es algo energético y te das cuenta realmente la procedencia de lo que tú tienes. Tienes una evolución constructiva, empiezas a realizar trabajos de evolución planetaria. Con el conocimiento universal empiezas a tener como diálogo con los seres de más altas frecuencias. Entiendes por qué estás aquí. Empiezas a hacer servicios universales. Empiezas a transmitir enseñanzas más elevadas. Y empiezas a tener lo que viene siendo la mente universal. Y entonces en este lado ya estás como a punto de, estás en las octavas más altas y ya vas a trascender. Entonces todos esos seres que han trascendido es que ya pasaron de unas frecuencias, o sea, dividieron, ya ves que el cerebro en frecuencias, y esto es para que el hombre pueda evolucionar, así como todo se creó en el universo. Este cuerpo no siempre tiene los mismos seres, y los seres que se crearon en la primera expansión no son los mismos que están ahorita en estos cuerpos. Todo tiene su desarrollo o un cierto cuerpo. Por ejemplo, es como las bancas de las escuelas, ¿no? Y todos los niños que entran a primer grado de primaria y pasan al otro grado, pues siguen siendo las bancas las que están ahí, pero se sientan otros niños. O sea, es como para explicarte fácilmente cómo las almas van teniendo como cierto lugar. O sea, estos cuerpos son vehículos. Entonces se va creando como el vehículo en donde varias almas van a experimentar aquí la tercera dimensión. O sea, todo lo que se creó en el universo tiene una vibración
en donde las frecuencias pensamiento van y experimentan las frecuencias de ciertas dimensiones. Entonces, los seres humanos que en esa primera vez que se crearon, no son los mismos que están ahorita habitando el planeta. O sea, es como esos niños que se sentaron en una banca en el primero de primaria y luego pasaron a segundo y hay otras bancas y así. Esas bancas en el ser humano venimos siendo nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico está constituido de elementos de la tabla periódica de este lugar en donde habitamos. Existen muchos mundos de tercera dimensión en donde su fisonomía es diferente a esta, más sin embargo, la tercera dimensión es una dualidad. Entonces, donde haya escogido el ser para experimentar la tercera dimensión, en el mundo en donde está experimentando su tercera dimensión, tiene este cuerpo. A ver, te voy a poner ahorita, espérame. Entonces, como te decía, o sea, se creó un sistema o una forma de vivir en unas dimensiones con ciertas características que son iguales. Por ejemplo, la tercera dimensión tiene unas ciertas características, la cuarta unas, la quinta, la sexta, y así todas las dimensiones tienen características específicas. Aquí nosotros, por ejemplo, ya te explicaba que no siempre somos los mismos. Por ejemplo, hay una estrella que nos explica esto. Y por ejemplo, esta estrella, aquí están, en esta estrella que va hacia abajo, son los seres de frecuencias más altas que vienen bajando para experimentar la tercera dimensión. Esta triada o este triángulo te avisa que estos seres que estaban abajo van subiendo para volver a dimensiones altas. Muchas almas que vienen a experimentar esto vienen hacia abajo, descendiendo, y hay otras almas que van ascendiendo. Y todos necesitan un cuerpo. Nosotros tenemos este cuerpo y es el que se usa para experimentar aquí esta tercera dimensión. Entonces, en cada dimensión o frecuencia tienen ciertas características o ciertos cuerpos que el alma va a experimentar. No siempre son las mismas almas que experimentan esto. Sin embargo, el núcleo, el creador, tiene alrededor los seres que son a su propia imagen y semejanza, que nunca van a bajar a dimensiones bajas. Más sin embargo, cuando los seres de aquí evolucionan, ves que ellos nos mandan por medio de la pineal, nos mandan información, ellos experimentan como lo que nosotros vivimos en la dualidad, pero no con un cuerpo, sino por la información que nosotros les vamos dando por medio de nuestras experiencias en este cuerpo. No todos los seres que están en frecuencias elevadas bajan, pero sí hay muchos seres que bajan, o sea, sí hay muchos seres que bajan porque vamos experimentando todas las dimensiones. Hasta por eso dicen que después de experimentar todo lo de los universos, pues llegas al origen, que es el creador. Pero pues todavía le falta mucho, hay muchos seres que todavía vienen a tercera dimensión. Dentro de esta dimensión se creó la tríada, que es cuerpo, mente y espíritu. A nuestro lugar, tercera dimensión, se le conoce como la dimensión primaria y se le conoce como un triángulo. Este triángulo no solo es cuerpo, mente y espíritu, sino también se crea como existe la triada de semen, óvulo
útero, que es como se crea la creación aquí de cómo nace el ser humano aquí. Entonces también es una tríada. También tenemos una tríada en el cerebro, que es la pineal, la hipófisis y... ¿Cómo se llama la otra glándula? Ay, se me fue. Creo que se llama o sea, nosotros tenemos una tríada también dentro del cerebro. Es esta energía, es rima. Entonces tenemos la pituitaria, la rima y la pineal. La rima se encuentra como en el centro de nuestro cerebro. O sea, la tercera dimensión, o sea, esos cristales que te expliqué que se fueron existiendo, aquí son triángulos. Luego, cuando tú vas a o sea, arriba de la tercera dimensión, la siguiente se llama secundaria. Y en la secundaria, su forma de cristal es cuadrada. De la secundaria existe la dimensión que se llama regular. Y en esta las figuras, pensamientos son hexagonales. De la regular sigue la perfecta, que son octaedros, en donde empieza lo infinito. Del octaedro vienen las frecuencias pensamiento, todos tienen como figuras. Existe la divina, que son círculos, que es lo más divino, o sea, los círculos. Por eso es que muchos seres de luz son orbes circulares. Nosotros, nuestra real esencia no es este cuerpo, es la esencia que sale de nosotros. Esa es nuestra real esencia, o sea, nuestra esencia real es como energética, nuestra esencia es energética. Nosotros no fuimos creados en este mundo. Nuestro ser, el que vive en nuestro corazón, que es nosotros vivimos, o sea, una cosa es lo que aquí creas mental y otra cosa es tu ser que te da vida, que está en el corazón. Este ser se creó en la frecuencia de pensamientos regulares, que es la hexagonal. Ahí se creó el ser humano y luego vino a habitar este cuerpo que viene siendo un vehículo. Por eso dicen que nuestro cuerpo es un vehículo. Por ejemplo, ¿qué más te puedo decir? Nosotros... Bueno, hay veces que te dicen que tienes que tener pensamientos positivos. Lo que pasa es que cuando tienes pensamientos positivos, no quiere decir que tengas pensamientos a lo loco positivos, sino que hayas trabajado realmente tu conciencia a tal grado que cuando te sientas mal puedas elevar en conciencia tus frecuencias mentales. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú estás de este lado, te cuesta más trabajo entender lo que es lo espiritual. Cuando ya estás de este lado, que tú pasaste todo esto, entiendes qué es lo espiritual y entonces se te hace más fácil entender pues lo que te está pasando. Por eso cuando tú quieres ayudar a los otros, o sea, tú ya has estado evolucionando en tu ser, en tu alma, y ya quieres trascender este lugar, y quieres ayudar como a tus amigos, a tus familiares, a tus hijos, a tu pareja, pero dependiendo de dónde se encuentren, en qué octava se encuentren ellos, pues tú vas y les quieres explicar algo que a ti te ha servido, ellos no te van a entender porque no se encuentran en tu misma frecuencia. Entonces eso es el por qué no puedes ayudar a los otros, porque no todos se encuentran en tu misma frecuencia. Más sin embargo, cuando ellos trasciendan, tú puedes volvértelos a encontrar. O sea, pero todos los que vienen aquí tienen una evolución. Dentro de esta evolución, dentro de aquí donde nos encontramos, que es esta tercera dimensión, los seres que a nosotros nos pueden ayudar vienen siendo los seres que se encuentran en el plano secundario. O sea, nosotros estamos en el primario y los del secundario te pueden ayudar. Los del secundario los pueden ayudar los del regular. Entonces, ¿quiénes son los que se encuentran secundario? En el secundario se encuentran lo que vienen siendo los maestros ascendidos
y a veces algunos que nosotros le decimos ovnis que están en ese plano nos pueden venir a ayudar. Dentro de todo el universo nadie está solo, unos ayudan a otros, porque eso es necesario para la evolución de todas las especies, de todas las dimensiones, y para que todos vayan elevando y teniendo sus experiencias en la frecuencia en donde se están desarrollando. Bueno, nosotros, ¿cómo ayudamos al universo? Siempre dicen que se está expandiendo el universo. ¿Cómo se expande el universo? El universo crea sabiduría y se expande por medio de las experiencias de todas las almas que van evolucionando a través de todas las dimensiones. El ser creador va adquiriendo experiencia y se va amplificando, se va expandiendo. Por ejemplo, nosotros podemos pensar, o sea, que en este mundo solo hay un cierto tipo de seres humanos, ¿no? En este lugar hay diferentes tipos de seres humanos. Hay los seres humanos que están evolucionando, como te dije. Están los seres humanos que están de otro planeta que también se llama tercera dimensión y están agarrando experiencia y conocimiento de aquí. Por eso la Tierra es importante para dar a conocer en sus mundos cómo pueden elevar la conciencia y pasar de una tercera dimensión a una quinta dimensión. Siempre pasas por la cuarta, pero por la cuarta ya vivimos. La cuarta viene siendo también los pensamientos, o sea, no queda fuera la cuarta dimensión. Eso también ya te lo expliqué en un video. O sea, siempre tienes que pasar tercera, cuarta y quinta, pero la quinta es donde ya estás en conciencia, en este lado del cerebro, en unas frecuencias altas, que ya eres creador, que ya estás en armonía con el universo, donde ya realmente sabes quién eres. En la quinta dimensión también existe, o sea, en dimensiones superiores todavía existen cuerpos físicos como este, en donde realizas actividades, pero más armónicas, más de frecuencias más superiores en amor y luz, y que sigues teniendo un cuerpo. O sea, en la quinta dimensión sigues teniendo un cuerpo, pero con más responsabilidad, con más conciencia. Lo que se va generando es, lo que va creciendo, en lo que te vas entendiendo es en la conciencia. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, aquí vamos creando los cuerpos. Entonces ya te dije la tríada que tienes aquí. Un lado está aquí, otro lado es acá. ¿Qué más te puedo decir? Por ejemplo, la primera realidad que existe en el ser humano, que es, nosotros tenemos la primera realidad, es la externa, todo lo que es externo, y que lo vas captando cuando estás de aquí en los 5 sentidos. Entonces, tú todo lo tienes por los 5 sentidos y le das importancia a todo lo que tiene los 5 sentidos. Estás en este lado de frecuencias, de experiencias. Cuando tú ya entiendes que aparte de los 5 sentidos, tú ya eres un creador, porque te estás conectando a tu ser interior, estás en este lado del cerebro, ya te estás volviendo un ser más cósmico, más universal. Entonces ya vas teniendo diferentes experiencias. Por ejemplo, aquí en la pineal que te dije que tienes contacto con seres superiores, que es como nuestra antena, en esta pineal no es que ni te la calcificaron ni nada, tú la desarrollas por medio de tu evolución. O sea, tú le das vida a la pineal por medio de tu conciencia. Entonces, los seres de mayor frecuencia no van a bajar a hablar contigo, más tú sí puedes ir subiendo tus frecuencias y hablar con ellos. Muchas veces tú te das cuenta que estás hablando con ellos porque tienes canalizaciones, porque te dan conocimientos superiores que tú no tenías. Por ejemplo, hay seres que tenían esta conciencia, por ejemplo, en los egipcios y en otras eras que se han vivido aquí, en la Atlántica, en la Atlántida y en la Lemuria, había gentes que tenían estas conexiones y van bajando como datos, por ejemplo. ¿Y cómo te das cuenta de que sí existía esto?
simplemente ves cómo las pirámides están en relación a los astros, a las constelaciones. Entonces te puedes dar cuenta que ahí había como una comunicación entre frecuencias elevadas y las de aquí. ¿Cómo te puedes dar más cuenta que existía eso aquí? ¿Qué más tenemos? Los mayas. Cuando los mayas, todo lo que dejaron para ayuda del ser humano, pues te puedes dar cuenta que ellos también tenían conexión de frecuencias superiores con los de aquí. O sea, siempre ha habido conexión de seres aquí con dimensiones superiores. Aunque dentro de todo tiene ciclos y todo tiene etapas. Dentro de estos ciclos y de estas etapas, a veces hay como frecuencias de luz, como noches oscuras y noches de luz, pero son ciclos y son momentos que se viven en todos los universos. Ahorita nosotros con la era de Acuario ya estamos otra vez en la era de luz, en donde nosotros tenemos que recordar quiénes somos. Venimos de una era donde no había mucha luz, pero ya, o sea, se cambian. Estas etapas casi siempre se dan cada 26,000 años. O sea, existen ciclos en el universo como existen ciclos en el ser humano. En el ser humano se dan 3 ciclos de 28 años que se da de 1 a los 28 años, que es una edad en donde la gente crea conocimientos, crea ciertas cosas, va evolucionando, luego la edad madura y luego la edad de una persona mayor, ¿no? Con más conocimiento. Entonces, así como se dan ciclos en el humano, se dan ciclos pues en todo el universo, en todos lados. Entonces es una de las cosas que dentro de los ritmos, los ciclos, todo eso que te explicaba, existe no solo aquí, sino también existe en el ser humano. Entonces, como te decía, el ser humano se creó en la dimensión perfecta y se implantó en la dimensión regular y luego ya se puso en estos cuerpos, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos muchas cosas que nos otorgaron de diferentes dimensiones. Por ejemplo, existen diferentes dimensiones como la sublime. La sublime viene siendo en nosotros como humanos, que viene siendo la mente, el cerebro, la masa encefálica, que todo eso es la mente sublime que se encuentra aquí, que nos da el conocimiento, el entendimiento, nos da la razón, nos da la lógica, nos da la memoria y la imaginación. Si te fijas, todo esto que nombré no es físico, es etéreo y viene de una dimensión sublime. Esto se encuentra aquí en el cerebro. Y esto se encuentra en forma física, es la neurona. Todo eso que te dije se encuentra en la neurona. Luego, la dimensión divina viene siendo el sistema glandular, que tenemos la pineal, la pituitaria, el timo, las suprarrenales y los riñones. ¿Y para qué sirve esta dimensión divina? Pues viene siendo el filtro de todos los pensamientos universales o de tus pensamientos que se filtran a través, o sea, cada dimensión en este humano le otorgó algo. La dimensión etérea es el sistema respiratorio y aquí tiene el oxígeno, los pulmones, la boca, la nariz, la tráquea, la laringe y el esófago. ¿Y para qué sirve esto? Este sistema es el que nos da la vida. Acuérdate que la vida es la esencia divina. Luego viene la dimensión perfecta. Esa dimensión nos otorgó el sistema nervioso, dando la comunicación, que es el cabezal, el sistema del hombre. ¿Qué nos da esta dimensión divina? Nos da la sensación, la sensibilidad, los impulsos, los pensamientos del universo. Luego, otra dimensión que es la regular, nos otorgó el sistema circulatorio, que es el circulatorio, el muscular, el digestivo, el sistema óseo,
y los cuerpos como materia prima como los pensamientos universales. Todo esto, si te fijas, o sea, no, este cuerpo tiene las diferentes dimensiones en un solo cuerpo, donde así como el cosmos tiene sus dimensiones y se puede pensar que el cosmos es un cuerpo, nosotros somos un cuerpo también, con todas las dimensiones incluidas en nosotros. Entonces, de ahí te puedes dar cuenta que el ser humano, con todo esto que se hizo, pues realmente es una maravilla. El ser humano contiene todo lo que hay pues en el cosmos, y así nosotros pasamos a formar parte del cosmos. O sea, no somos algo como nos han hecho creer que no sirve o que es lo peor que existe en el universo. No, nosotros tenemos una importancia en relación a todo esto que te he comentado. Entonces, cuando tú te vas elevando y ya cumpliste toda la octava de este lugar, la octava de este lugar es que te vas trascendiendo, o sea, vas trascendiendo y vas adquiriendo como experiencia, o sea, tu alma va adquiriendo conocimientos. Entonces, es como pues sí, en el cosmos tú vas creciendo. Todo en el cosmos se puede decir que es como lo adquieres por merecimiento. También existen aquí existen los estados retroactivos, que es aquella alma que se siente alejada de la dimensión y alejada de la fuente y no se conecta con las energías positivas, y, y es cuando no le da valor a la vida, cree que no es un merecedor de algo, tiene vicios, tiende a asesinar o se quiere suicidar o tiene momentos de depresión. Y entonces cuando está lejos de las frecuencias, pues siente que no tiene la energía de vida que es el creador. Pero entonces a esto se le llama como estados retroactivos. Pero las personas pueden salir de los estados retroactivos cuando empiezan a darle valor como a su vida y empiezan a conectarse de forma diferente a todo lo que viven. Entonces, en el momento que empiezan a subir sus frecuencias, pues empiezan a atraer pues, mejores cosas para ellos, ¿no? Aquí también te quería como platicar de, por ejemplo, aquí ya te dije lo que eran nuestras dimensiones, de lo que nosotros somos, los planos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando te dicen que conectes? Cuando te dicen vete a tu interior, que dicen la gente, cree que es respirar o meditar. Sí, es importante saber respirar y meditar. Irte al interior es que te vayas a tus pensamientos y los tengas pensamientos más elevados, que puedas tú inyectar a tu vida valor de conciencia para que tengas una mejor vida. Eso es lo mental. Pero que lo tienes que conectar con lo espiritual, que viene siendo la chispa de vida, aquel que da vida, que está en tu corazón, que está en tu corazón, que es la chispa divina. Entonces, tu chispa divina, que es el que te da la vida, tienes que llegarla a elevar con tus pensamientos. Y acuérdate que por medio de la pineal tienes conexión con seres elevados que siempre te están ayudando para elevarte y poder salir de estas experiencias. Entonces,
realmente nosotros somos seres conectados al cosmos, todos somos seres conectados al cosmos. Lo que te va a hacer ver esto es cuando tú has trabajado en la conciencia. Temas, por ejemplo, estos temas que yo te doy, hay gente que no le interesa porque todavía dentro de su octava no les interesa la conciencia. La gente que tiene conciencia o que va adquiriendo conciencia es que está en las frecuencias superiores de esta octava. Cuando la gente no tiene conciencia y todavía está en frecuencias bajas, pues más está en la comida, en el placer, en otros eventos que no son los eventos espirituales. Todo esto es una evolución. Entonces, en este cambio de conciencia en donde ya somos seres de quinta dimensión, poco a poco los seres se van a ir a donde corresponden. No es de la noche a la mañana. Todavía se tiene un tiempo en donde los seres que se encuentran aquí pueden subir sus octavas o simplemente se van a ir al lugar en donde corresponde su frecuencia. Y muchas veces pues no se dan cuenta del gran momento que estamos viviendo nosotros en este cambio de era que ya estamos y que en donde los fotones y las energías del sol nos están ayudando y muchos seres para nuestra evolución. Entonces lo más importante es lo que tú sientes, lo que tú eres y en relación a eso, cómo puedes elevarte para ir a otro lugar a tener mejores experiencias. O sea, aquí cuando ya sales de las experiencias de la tercera y cuarta dimensión, pues, ¿cómo diferencias cuando estás conectada a frecuencias altas o bajas? Por ejemplo, si cuando tú meditas y escuchas o sientes frecuencias que te hablan de una energía elevada, tú sientes armonía. Pero si tú te conectas a una frecuencia baja, sientes miedo. Los miedos vienen de bajas frecuencias y están en la cuarta dimensión. O sea, como toda dimensión, en la cuarta dimensión, lo físico aquí es esto, tercera dimensión. Y nuestra mente puede estar en frecuencias más altas, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. No es nuestra frecuencia que tenemos aquí, no puede ser más alta que una cuarta, quinta y más dimensiones. Te estaba contando que en este mundo hay seres que vienen de otro planeta, que destruyeron su planeta y están ahorita aquí para su evolución. Hay otros que están tomando como datos para ver cómo evolucionamos para entregárselo a su planeta. Hay seres que vienen de frecuencias elevadas y bajan para ver cómo viene la evolución del planeta. O sea, aquí hay muchos seres de muchos tipos de frecuencias que cada uno está haciendo como su trabajo espiritual. Y lo más importante para ti es tu trabajo, ¿no? Tu trabajo espiritual que hagas para irte a otro lugar más elevado si así lo has deseado. O sea, ¿qué más te puedo hablar de las dimensiones? Que nosotros por eso somos un cosmos, nosotros somos un universo. Cada ser que hizo el Dios Padre, el origen, él generó como un ser uno. Un ser uno es un universo. Nosotros estamos dentro de un ser uno, por decir. Así se le dice, pero es de un universo. Existen varios universos. O sea, vivimos en una multiuniversos y cada universo tiene pues, sus experiencias en diferentes frecuencias. Aquí existen todas estas dimensiones y es lo que te ofrece y es en donde tu ser creador, que viene siendo tu ser pensamiento, te ofrece y él va creando en relación a las experiencias que van teniendo sus seres pensamientos. Así es como va creciendo todo. Entonces esto es lo que te puedo decir de nuestra relación de nosotros y el universo, que todo vive en nosotros, que de nosotros depende nuestra elevación de conciencia y todas las dimensiones viven en ti y que depende de ti el salir o permanecer en una tercera dimensión o tú irte a una quinta dimensión
por conciencia y vibración. Espero te gusten mis pláticas, espero te sirvan de algo y si puedes, da me gusta, que ya ves que para que llegue a más personas. Yo creo que el entender y el saber cómo somos formados, de dónde venimos, cómo nos podemos ayudar, pues siempre nos va a ayudar para elevar la conciencia de este lugar y vivir de una manera más consciente. Esta plática también la hice, pero diferente. Si quieres ir a mi Face, tengo ahí, hice una en vivo, pero creo que esa es más extensa de esta como cápsula que te acabo de dar, de esta plática de ascensión. Te voy a poner comentarios, como lo de, a ver si se puede sacarlo de la plática que hice en vivo del Facebook, que más o menos viene esto relacionado, pero creo que viene más amplio también en la otra plática. Bueno, te mando, como siempre, un abrazo, un beso, esperando que te encuentres bien y aquí vamos. Los quiero. Adiós.